Pongo Gothic, ¿no? Invito a todos a apagar los micrófonos para tener una mejor grabación durante la presentación. El mío no, porque yo Hoy tengo es que... 16 de agosto, miércoles 16 de agosto del 2023. Estamos en el grupo de investigación ¿Cómo nos cambia un mundo que cambia? Y tenemos el honor de tener la presentación de Jorge Cantis, que realmente trae un trabajo muy apropiado a cómo nos cambia un mundo que cambia y los distintos vértices en que se puede observar esos cambios, las distintas lecturas de su que no, perdón, Hola. hay gente, hay algo que retumba, ¿verdad? Eh, sí, Mariel ahí, me parece. Mariel Babas. Tengo el micrófono abierto. Sí, sí. ahí está. Gracias. Esto también está dentro de los cambios del mundo porque tenemos la oportunidad de trabajar por Zoom y tenemos invitados de todas partes y tenemos de Venezuela, tenemos de Perú, ¿no? Tenemos la posibilidad de comunicarnos a través, digamos, a través de las distancias, ¿no? O sea que eso también es muy positivo. Y realmente el trabajo que trae Jorge Cantis es algo que estamos también viviendo a diario, el impasse analítico en la clínica con adolescentes y jóvenes. O sea que vamos a tener hoy, podemos decir, el lujo de que nos comparta su experiencia clínica y su exhaustiva investigación al respecto. Vamos a dejar en manos de Mirta Iwan que presente el CV de nuestro invitado y sigo invitando a apagar los micrófonos porque tengo un ruido de fondo que por ahí puede perturbar para la grabación. La grabación es la idea de que hay muchos que quieren escuchar esta presentación y que por diversas razones no pueden estar y entonces es interesante que logremos hacer el video para transmitirlo. Así que te escuchamos, Mirta. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es para mí también un enorme gusto y placer estar acá presentando el currículum de un colega tan comprometido y un psicoanalista tan sensible como lo es Jorge Cantis. Su trayectoria es muy extensa y su currículum, el que voy a presentar para hoy, es abreviado. Jorge es director de la formación de posgrado en discapacidad, entramados singulares, familiares y sociales, de ASAPIA, Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de Infancia y Adolescencia. Es fundador del área de discapacidad de ASAPIA. También es director de la maestría en problemas y patologías del desvalimiento en UCES, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. También es director de la especialización Discapacidad, Campos de Intervención, Subjetividad e Interdisciplina en el Colegio de Psicólogos de Mar del Plata. Es profesor titular de la cátedra Discapacidades Motrices, Neurológicas y Malformaciones y Subjetividad. También de Adultez y Discapacidad en la carrera de especialización de Psicología Clínica de la Discapacidad en la Facultad de Psicología de la UBA, Universidad
de Buenos Aires. También es autor del libro Discapacidad, reflexiones psicoanalíticas e intervenciones posibles. Familias, subjetividad, terapeutas. Escrito en marzo del 2020, al menos publicado, editado, en marzo del 2020, por Ediciones Ricardo Vergara. Finalmente, vamos a decir que es supervisor de instituciones de educación especial y centros de día. Bueno, dicho su breve, que no es tan breve currículum, porque su trayectoria es muy extensa y muy rica, le damos la palabra a Jorge Candiz. Bárbaro. Bienvenido, Jorge. Hola, buenas Bienvenido tardes. y un gusto que estés acá con nosotros. No, por favor, muchísimas gracias, Silvia, por la invitación. Y a Mirta, bueno, que coordina y estuvimos en el backstage, que siempre la previa es muy interesante porque anticipa de cómo va a ser el encuentro, ¿no? ¿Me escuchan bien, no? Sí. La temática que preparé, por supuesto, también soy coautor de los tomos de Hilda, el 5 y el 6, ¿no? Importante Sí, que el sí. apuro, ¿no? que gentilmente me invitó y que también quería comentarlo también. Pero uno, con este afán de hacer una síntesis, hay cosas que a veces quedan afuera. La Y, pandemia y después, el cuarto y el quinto es el virus muta. Nosotros mutamos. claro, en esos dos estuve gentilmente Sí. invitado. Y ahí uno, me acuerdo que hace dos, en uno de ellos presenté acá también. Bueno, el trabajo que presenté, que más que armé y que voy a presentar, todavía estamos en presente, no en pasado, es la problemática del impasse analítico en la clínica de jóvenes y de adolescentes y jóvenes. Si bien por mi trayectoria y los que me conocen, los que me están conociendo, tengo que ver mucho con el campo de las personas con discapacidad, yo este trabajo lo armé más allá de la discapacidad. Está claro, para que no sea como la escucha pensar a la persona con discapacidad, ¿no? Hago clínica también con niños y jóvenes donde no tienen estos déficits así físicos o intelectuales, ¿no? Quiero aclarar esta cuestión por las dudas y que me parece importante poder mostrar también otros aspectos de la clínica que si bien lo puedo incluir. Bueno, vamos a pasar a un Power, que siempre el Power es bastante dinámico. Lo estuvimos probando y funcionaba. A ver ahora. Sí, vos confíe. Lo más importante en esta Perfecto. vida hay que confiar. Hay que confiar, Hilda. Lo más importante es confiar. Gracias. Ya muchos años, ya como tenemos 3 años ya subiendo Power desde la pandemia. Exacto. Entre los aprendizajes que nos ha quedado. Bueno, el término del impasse es un término ya conocido en la literatura psicoanalítica. Voy a hacer primero una revisión brevemente histórica, ¿no? De dónde viene la tecnología impasse, para después ir aplicando el impasse el aquí y ahora, que me parece que es importante en los contextos actuales, porque siempre en la clínica ver lo vigente, pero también articular con lo actual. Bien, en primera instancia, uy, ¿qué pasó? Tanta confianza que se me fue el power. Esperen un segundito. Espera. Tengo que volver otra vez, me parece. Esperen un segundito que lo voy a volver a buscar. Ahí está. Ahí está, ahí está. Perfecto. Vamos a sacar acá. Bien. Vamos a plantear el impasse como el impedimento del desarrollo de la cura, como un detenimiento que bloquea la consecución del insight y que surge como resultado de la acción. A decir de Echegoyen, podríamos pensar que el impedimento, el impasse, lo plantea como la estrategia del yo y como tal plantea 3 problemáticas en relación con Now, como reacción terapéutica negativa, ahora lo voy a explicar, o lo voy a desarrollar, y la reversión terapéutica de las perspectivas. De La la primera, perspectiva.
la perspectiva. Lo que sería en relación con el acting out, podremos pensar que es un sustituto regresivo en la tarea analítica. La reacción terapéutica negativa estaría dado por esa respuesta paradójica del analizado que empeora cuando en realidad podría estar mejor o ha evolucionado y vuelve hacia atrás como parte del impasse. Y la reversión de las perspectivas podríamos pensar en aquellas situaciones en que el que se analiza, en este caso el joven adolescente, que es el colectivo que yo voy a comentar, no viene a análisis para conocerse a sí mismo, viene como para resolver, sino que en realidad viene a demostrarle al analista que no necesita ayuda y que nada tiene que revisar, ¿no? Donde entonces ahí vamos a ir viendo cómo va a jugar la contratransferencia en ese desafío que no necesita de análisis. Vamos a ver cómo estos adolescentes o jóvenes llegan a la consulta. Entonces el impasse es un concepto técnico y no psicopatológico, esto es importante determinar, que comparte la detención insidiosa del proceso psicoanalítico, que tiende a perpetuarse en el setting, se conserva, arraiga la psicopatología sí del paciente o la estructura psíquica. Para no pensar en psicopatología, yo pensaría mejor en la estructura psíquica del adolescente y del joven, y que, por supuesto, va a involucrar al analista. Desde Freud, podríamos pensar que el impasse, él lo define como un callejón sin salida dentro del análisis y que puede estar vinculado con varias cuestiones. Una con la resistencia y que puede llegar al tema del narcisismo y a la reacción terapéutica negativa. Siempre bajo la rúbrica de lo que se trata en el proceso analítico en estas cuestiones es de sustituir la repetición por el recuerdo. Es decir, que en estas escenas podemos pensar que el joven repite bajo las condiciones de la resistencia, donde se resiste a recordar y se resiste a trabajar cuestiones de la infancia o situaciones de elaboración que uno sabe, o porque tuvo entrevistas con los padres, que hay algo de lo traumático de la historia, pero que aparece como mucha resistencia. Y que redita con el terapeuta esa cuestión de resistencia. Bien, vamos a ir viendo cómo este impasse analítico, lo que tenemos que estar alerta, porque en el impasse analítico aparece un silencio muy importante del analizado, ¿no? La resistencia puede ser bajo la cuestión hostil, pero también con el silencio, porque la hostilidad ya es algo que nos va comunicando en el vínculo. Pero ¿qué pasa cuando el impasse aparece fuertemente en relación con el silencio o con la apatía en el vínculo? Pero así todo, el joven viene a la sesión. No es que está ausente, es un dato importante, está presente ahí, con una tensión muy fuerte, de mucha tensión. Después voy a comentar las cuestiones contratransferenciales que se juegan en nosotros y las cuestiones del analista frente al silencio instalado, que se instala. Entonces, de ese lugar podremos pensar, y la relación que yo hago de la relación, que nosotros tenemos que estar atentos, cuáles son los principales factores de riesgo en los jóvenes donde aparece esta cuestión fuerte. Puede haber un consumo de sustancias y alcohol y drogas que no nos comunica, trastorno de conducta alimentaria, quizás ahí por el cuerpo podremos inferir, pero puede ser que esté enmascarado, puede haber embarazos a edades tempranas, puede haber violencia en el núcleo familiar, que estas son las cuestiones más evidentes, y que redita depresión e intentos de suicidio y fantasía. Acá se irá también las autolesiones, por supuesto, ¿no? Esto lo plantea Torrelasani en relación con las principales cuestiones de riesgo. Ahora bien, una de las cuestiones es revisar cómo son las consultas actuales de los jóvenes, ¿no?
Si son consultas donde están perdidos y desorientados, yo voy a tomar como eje también en mi trabajo el tema del aburrimiento, a partir de un artículo que tengo publicado, y podemos pensar que el aburrimiento de los jóvenes está en el contexto social afectivo en su propia pertenencia, el contexto laboral, si están trabajando en alguna situación puntual, y el contexto académico, ¿no? Puede ser universitario, terciario, ustedes saben que hay un abanico muy grande para los jóvenes sin necesidad que circulen por la universidad, ¿no? Pero que de alguna manera en la cuestión del estudio aparece también esto del aburrimiento, ¿no? La desconexión, ¿no? Por supuesto que muchas de las cuestiones va a tener que ver cómo han transitado la pandemia. Creo que nosotros como analistas tenemos que preguntar, obviamente por más que la consulta es en este momento, es revisar en la historia, tanto con niños, niñas y con adolescentes, cómo han transitado la pandemia. ¿No? Hay muchos jóvenes que han transitado a la universidad en pandemia, en forma virtual, y le han costado mucho volver o no han podido volver, y extrañan melancólicamente esa cuestión, ¿no? De no conectarse con nadie, ¿no? Que estaban muy cómodos no conectándose con él. Cuando tuvieron que ir a la universidad, no pueden hacer pertenencia, ¿no? Esto es una cosa importante. Yo tuve, obviamente, muchas clases en forma virtual, en la U, en las plataformas, en el 2020, con comisiones grandes, y me llamaba la atención que me agradecían cuando yo les pedía actividades grupales, porque ahí se conocían, si no, no se conocían. Cuando yo les pedía algún trabajo práctico, era la oportunidad para conocerse, chatearse y armar grupos, si no, no. Y como me enseñaron eso, en el segundo cuatrimestre pedí los trabajos más temprano, casi en la primera clase, armar grupos, porque si no, entre ellos no se vinculaban, ¿no? Y había una cuestión de posicionamiento pasivo con lo social. Bien. Y por supuesto, esta cuestión de la era del vacío, de Lipovetsky, que nos plantea muy bien, ¿no? De cómo se juega la cuestión del vacío. Bien. ¿Voy muy rápido? No, No, perfecto. no, Bueno, creo que entonces está muy prepárense que bien. voy a ir rápido seguro. Bien. Clínica con jóvenes. Podríamos pensar de qué manera transita la subjetividad en los contextos actuales, y Lasch plantea que hay nuevas formas sociales que requieren nuevas formas de personalidad, nuevos modos de socialización, nuevas maneras de organizar la experiencia. Y como tal, ahí sí voy a centralizar mi trabajo en la temática del aburrimiento y del vacío psíquico, a raíz de un artículo que después cualquier cosa se los puedo pasar, que lo tengo publicado. Vamos a conceptualizar el aburrimiento. Yo voy a poner todas las definiciones, ya las tienen, para ir trabajando. Pero estas son las que considero importantes porque hay cuestiones más de la filosofía, de la sociología y del psicoanálisis, ¿no? Masud Khan va a hablar que el aburrir tiene las características propias de la tendencia antisocial. Muy interesante cómo liga el aburrimiento con lo antisocial. Para Bertrand Russell, liga el aburrimiento como un ingrediente imprescindible para la vida, ¿no? Como miradas diferentes, cómo es necesario aburrirse. Después hay que ver el quantum del aburrimiento y en qué escenario. Claro. Yankelevich plantea el aburrimiento como una consecuencia de la acción de la pulsión de muerte, buscando el retorno al mundo inorgánico. No, lo mortífero en el aburrimiento no es una cosa menor. Cada vez después vamos a dar cuenta de eso. Benita Sperling, post-kleiniana, nos va a decir, a mí me gustan mucho los temas de Benita Sperling, ¿no? Obviamente, trabajar cuestiones de la psicosis, del fracaso escolar, tiene muchas cosas interesantes, Benita Sperling. Plantea el aburrimiento como equivalente de la depresión en el niño, ¿no? Ella lo liga cuando habla del fracaso escolar y la fobia escolar. Ella dice que detrás de la fobia escolar hay cuestiones de depresión en la infancia, ¿no? Después habría que ver estas cuestiones del riesgo de las etiquetas, pero sí interesante previendo la ligadura entre el equivalente depresivos en la infancia más que depresión. En ese equivalente puede estar el aburrimiento. Y Philip Wooton
se opone, por así decir, a la depresión, y él habla que hay más un factor paranoide que depresivo. El hastiado, como él lo dice, hace creer que está deprimido cuando en realidad está paranoico. Es muy interesante porque son distintas vertientes, para no quedarnos con una, y vamos viendo, bueno, la singularidad del paciente y la problemática, cómo poder pensar y cómo intervenir a partir de esto, ¿no? O sea, vieron que cuando nosotros tenemos ejes teóricos en la cabeza, nos ayuda después a tener recursos para intervenir, ¿no? Sin estos recursos se nos hace difícil la intervención, mucho más en este tipo de clínica que frustran mucho al analista, ¿no? Realmente. Bien, entonces a partir de esto, vamos ahora entonces a trabajar los indicadores que yo planteo en relación al aburrimiento. El primer artículo del 2020 planteó el aburrimiento como el resultado de un desinterés provocado por un ataque envidioso y desvalorizante del objeto como resultado de la única incapacidad para tolerar el encuentro con el objeto. Frente a la incomprensión del aburrimiento y la comprensión del aburrimiento, como consecuencia de una tendencia de inorganicidad que se puede formular hacia la dificultad de la incapacidad del adolescente, del joven y, por qué no, del niño, para enfrentar el encuentro con el objeto, como si careciera del impulso necesario y suficiente para interesarse. En este déficit se hace una combinación entre estados defensivos, no un conflicto, sino una carencia de desarrollo. En lo que ya el joven ya no puede escuchar por una cuestión envidiosa al otro. Incluso esto puede replicarse en la sesión misma. No nos puede escuchar porque hay un ataque envidioso a nuestra propia palabra o nuestra propia intervención. Me acuerdo un joven dice, ¿y vos de dónde sacaste eso? ¿Quién te lo dijo? Algo así. ¿En qué libro está de todos estos que tenés? ¿No? Como una cosa de rivalidad. Podríamos pensar entonces de trabajar el aburrimiento bajo dos manifestaciones. Una ligada al sentimiento de injusticia, y que vamos a ver el término de la humillación, y el aburrimiento como vivencia de vacío psíquico, es decir, vinculado a las cuestiones de las fallas en la simbolización, en la vinculación. Este es un gran tema, no menor en los tiempos actuales, ¿no? La pobreza simbólica en el vincularse con el otro y consigo mismo. Bien. Vamos a plantear el sentimiento de aburrimiento, el estado de aburrimiento, ligado al sentimiento de injusticia, que es un término que lo plantea David Lieberman como la fijación a la fase anal primaria. Lieberman plantea que en el aburrimiento es como estar ligado a un sentimiento de injusticia. Hay algunos audios ahí abiertos. Sí. Carlos Nieto, perdón que los diga, pero bueno, Raúl, digo para... yo soy una bebé adulto, yo me disperso fácilmente. Hay un poquito de ruido. Bueno, ahí está, muchas gracias. Ahí quedó el de Carlos ahí abierto. Bueno, sigo, perdón, para no dispersarnos. Entonces, en esta cuestión, vuelvo al concepto de Lieberman, el sentimiento de injusticia ligado a la fase anal primaria, y por eso yo planteo que está ligado a un sentimiento de injusticia como de estar preso, como metáfora. Como que están presos estos niños, estos adolescentes, estos jóvenes, se aburren frente a la situación de aprendizaje y muestran una conducta oposicionista al docente, ¿no? El aburrimiento tiene que ver con la vivencia de vacuidad y podríamos pensar la vivencia de la realidad como falsa, como que no es creíble lo que el otro dice, ¿no? Más allá de las cosas adolescentes que puede descalificar al adulto, muchas veces lo que el adolescente o el joven siente que lo que el otro dice no es real, no es verdadero. Porque para aprender tenemos que aceptar a interrogantes, pero también certezas. Y pareciera que el joven no tolera la certeza del otro. No una certeza que obture, sino la certeza del aprendizaje, del recorrido. A partir de esta cuestión, podremos pensar la dificultad de vincularse con el mundo, cuando yo planteé en el segundo cuestión de la vivencia de vacío psíquico. Para eso podríamos pensar
que la dificultad para vincularse en el mundo es la condición del aburrimiento y que queda como el vínculo anulado o el vínculo debilitado. En esta cuestión tendríamos que ir viendo de qué manera la posibilidad a un mundo simbólico y que en realidad aparece más un mundo vacío, que es la tendencia de los trastornos somáticos, en especial actualmente, opuestos en el cuerpo, y un vacío de significados en el mundo, en la vinculación. Vamos a tratar ahora de pensar juntos cómo se construye ese mundo vacío en el joven, en el adolescente, pero que también viene de las infancias también. Carlos Tavia plantea las condiciones para producir un mundo vacío. Voy a poner todo, si ustedes lo tienen por las dudas. Bien. Un mundo externo carente de interés porque el mundo interno está capturado por objetos enloquecedores que absorben toda la atención del sujeto, haciendo vivir a espaldas de la realidad. Un mundo interno invadido por el mundo externo, desbordante de estímulos planos, ¿no? Como imágenes bidimensionales, especialmente las tablets, las pantallas, el mundo virtual actual, que borran la mente de las cuestiones de la singularidad, de lo propio, ¿no? Aparece esto del indiscriminado. Un mundo externo gobernado por un objeto y fallas identificatorias. Acá podríamos pensar de alguna manera cómo juega el narcisismo en sí de los padres, ¿no? De las familias, ¿no? Donde no hay un otro que escuche, que acompaña. Todas las cuestiones que Hilda habla mucho del infantil, ¿no? De todo el adulticidio y todas las cuestiones que hace de los niños muy interesantes, ¿no? 4. También un mundo vacío por la voracidad envidiosa del sujeto que destruye cada elemento del mundo externo que le es ofrecido. Esta voracidad que destruye, envidiosa no una voracidad, ¿no? de los proyectos de los jóvenes que van de acá para allá. Quizás es una cuestión más kleiniana, por supuesto, pero es interesante para pensarla. El vacío puede ser también la consecuencia de un repliegue defensivo, prestando el desmantelamiento del objeto a que percibe como demasiado inabarcable, ¿no? Cuando te dicen, viene el profesor y yo no entiendo nada, y yo no entiendo nada, y yo no entiendo nada, y que realmente el otro se convierte en un objeto laberíntico, realmente. Y ya rápidamente el adolescente o el joven empieza con el celular a vincularse y a desconectarse, ¿no? Y por supuesto la falta de impulso suficiente para alcanzar el objeto. Yo agrego, que esto no lo plantea Carlos Tavia, sino agrego las identificaciones líquidas que plantea Bauman y que me parece que son importantes a tener en claro ahora en estos tipos de escenarios. Bien. A partir de ahí podemos pensar cuáles son las interferencias de nosotros, del analista, frente a esta cuestión. ¿Cómo interfiere esa cuestión del aburrimiento, en plena sesión, ¿no? El silencio, la apatía, o su equivalente, la hostilidad, pero más en relación con el silencio, un silencio casi de características mortíferas? Podríamos pensar tres ejes que voy a abordar: la contratransferencia, el contagio afectivo y la empatía. Cuando hablamos de contratransferencia, me refiero a la neurosis del analista. Partimos de la base que los analistas somos neuróticos, partimos de esa base, y como tal podríamos pensar cómo juegan los sentimientos que se juegan en ese vínculo del impas en los efectos. Y lo importante es que se van a dar una serie de sentimientos, de manifestaciones del analista en esa escena del impas y del silencio. Y lo más importante no es el sentimiento, sino el modo de producirse ese sentimiento. Claro. Yo tengo que revisar, solo tengo también publicado un artículo sobre contratransferencia, es ver de qué manera se produce el sentir, no solamente el pensar. Al decir de Bion, que acá hay un grupo muy fuerte sobre Bion, sabemos, es el aparato del pensar y del aparato del sentir.
¿Qué pasa con el sentir del analista frente a esto? ¿Y en qué momentos aparece, ¿no? En mi experiencia como supervisor, muchas veces voy preguntando al colega cuáles son los escenarios más complicados. Y cuando empieza la sesión, en la mitad, sobre el final, en el cierre, donde aparece esta cuestión de cómo manejar esa cuestión del impasse, de la hostilidad o del silencio, de la voracidad, en qué modo sería el escenario de esta escena, ¿no? Y también cómo está el analista al recibir este paciente sabiendo estas características, cómo se juega. El escenario previo del analista no es una cosa menor. El contexto afectivo, por supuesto, vamos a ir viendo lo identificatorio, qué me pasa a mí con el silencio, qué me pasa a mí si yo me aburro con el paciente, ¿no? Si me pongo contento cuando falta, también es todo un síntoma. Uy, faltó, entonces yo estoy como más aliviado esa tarde, y eso también es una señal a tener en claro. Y yo quiero trabajar un tema que es la introyección orgánica. Y voy a poner todo. Yo me formé muchos años con el doctor David Maldaski, hice toda la formación, supervisión, ahora bueno, dirijo la maestría que él creó en la UCES. Y David Maldaski nos habla de los vínculos interpulsionales en los procesos psicoterapéuticos, las manifestaciones del analista en la escena con el paciente, ni antes ni después, en la escena analítica. Que puede haber somnolencia ante el paciente, ¿no? Pero no la cuestión del que el analista se queda dormido, como los famosos memes que muchas veces han circulado, sino esta cuestión de los bostezos y la cuestión de no poder conectarme frente a esta cuestión. Insomnio nocturno, como efecto también de esta cuestión, taquicardia del terapeuta en esa escena, súbitos ataques de alergia, donde yo venía bien, ahí empiezo a estornudar, hay momentos, el agotamiento que puedo tener, ¿no? Mareos y arranques de furia con el paciente frente al silencio, que no es una cosa menor, ¿no? O la no producción, si no es el silencio es cuando dice, yo no necesito terapia, no sé por qué estoy acá. Bueno, uno sabe que no hay que forzar y hay que acompañar, pero sabemos que aparecen situaciones de riesgo de este joven y este adolescente. Lo que yo plantearía acá, que creo que no lo puse, es la contratransferencia somática. Lo que hay que tener en claro que también hay una contratransferencia somática, y yo insisto mucho de cómo estamos sentados, ¿no? Cómo estamos sentados, ¿no? Porque a veces mucho frente a esta situación uno intenta, no digo en la escena virtual, en la escena presencial, pero en virtualidad también pasó mucho esto, donde uno se iba más adelante, como que si nos acercamos a la pantalla vamos a poder contener, ¿no? Y yo planteo esta cuestión de cómo buscar el apoyo de la silla, del sillón, la cola viene hacia atrás, la espalda, para poder sostener esta cuestión no menor, ¿no? Porque si no empiezan los dolores de contracturas, de molestias del terapeuta, frente a tanta tensión, porque es una tensión que no está ligada a la palabra. Por eso hablamos de contratransferencia somática, ¿no? El soma del analista en esos escenarios. Muchas veces el analista puede sentir una angustia captando la propia desvitalización. Esa desvitalización, o sea, entendiendo por desvitalización falta de energía psíquica, nos identificamos, ¿no? Y frente a esta identificación podemos tener una tonificación restitutiva, cómo salir de esa cuestión, ¿no? Y que puede ser como un acto un poco un acting del analista frente cuando nosotros captamos y nos identificamos con una cuestión de la falta de vitalidad, ¿no? Y después lo podemos ver desarrollado. Por supuesto que la empatía sabemos que es clave en cualquier trabajo analítico, pero mucha más en este tipo de clínica. La sintonía transferencial, identificación fragmentaria. Es probable que de acuerdo al contexto del joven podemos ver cuestiones identificatorias, pero tenemos que ir viendo la identificación fragmentaria, como que captamos que hay dolor y sufrimiento de él, pero es un sufrimiento que yo puedo tener como una cierta distancia para poder operar y no me identifico frente al sufrimiento. En esta contratransferencia, ya vamos a ir redondeando, podemos ir viendo que hay un riesgo de una hostilidad, que el analista se coloque en un lugar hostil haciendo una intervención intrusiva,
¿no? Una intervención intrusiva, al decir de Piera, ¿no? Como una violencia de interpretación, y más como preguntar, y pareciera que nos convertimos en un cuestólogo, en un periodista, en un analista, por el vacío de información que tenemos del joven, pero que vemos que hay cuestiones fuertes. La somnolencia del terapeuta no es algo menor, que algo ya había dicho, pero es como que se embota en la lucidez del terapeuta. Y no puedo cualificar. Es como que si hay una cuestión como hipnótica frente a la no producción y a mí no se me ocurre nada. Como analista quiero que termine la sesión o espero mi supervisión, espero mi hora de análisis para ver qué me pasó entre esta cuestión de esta no producción de alguna manera, pero el paciente está ahí. Yo muchas veces técnicamente le planteo a los jóvenes, acá estoy, Jorge está, porque es probable que en el impasse y en el silencio está en el arrasamiento, la subjetividad del terapeuta, que puede ser que uno no siente que está ahí. Entonces es muy importante, a la manera quizás de las patologías graves, poder decir que estamos ahí, yo estoy acá, ¿no? Obviamente. Y hay como una reacción porque es como sacar de ese encapsulamiento que se realiza en esa escena. Bueno, ahí estamos. Bien. Sacamos el power y volvemos a la cuestión. Ahí está, más o menos, ahí está la media horita que más o menos me había planteado como trabajo. Bueno, ya hay una pregunta. Bueno, había una pregunta. ¿Dónde está la pregunta? Ante todo, muchísimas gracias. Están todos invitados a participar. El tema tiene muchísima actualidad. Por supuesto, también toca muchísimas conceptualizaciones de Bion que a uno se le escapaban cuando estabas hablando, pero realmente amplias muchísimo el campo de comprensión de este tipo de casos, que cada vez además tienen más actualidad, ¿no? Por las características de los pacientes que nos piden, venimos para algo puntual, queremos saber esto, no me hables de otra cosa, ¿no? Donde no puedo dejar de decirlo, aparece el ataque al vínculo y el ataque a la capacidad vinculante del analista, ¿no? Como dice Bion, donde necesitamos, como vos propones, hacer una disociación operativa para no identificarnos con ese ataque, ¿no? Y sobre todo, digamos, poder hacer esa disociación operativa y preguntarnos qué nos está pasando. Tu trabajo creo que es como una continuación de lo que estuvimos viendo con Alberto Eiger el viernes pasado, ¿no? Que habló del tema de la transferencia y la contratransferencia y estas situaciones. Así que creo que es como una continuidad, o sea que nos viene muy bien. Ahora queda abierto a todos los que quieran participar, así que los escuchamos. Voy ahora a dejar, quería decir esto de ataque al vínculo y también habla de la reversión de la perspectiva, ¿no? De que uno va por un carril, el otro va por el otro y nunca se encuentran, ¿no? Donde hay un ataque, una alianza entre la voracidad y la envidia, como vos trajiste, al vínculo, a la capacidad vinculante del terapeuta y también a la capacidad de la pareja terapéutica por lograr un cambio, ¿no? Bueno, y muchas cosas más. No sé, Mirta, está en tus manos, tenés lista de quienes quieren participar. Los aún invitamos a que levanten la manito. Estaba Dafne ahí. Ahí sí aparece Jenny pidiendo la palabra a través de la manito. Y en el chat todavía no hay preguntas. No, pero más que nada, más que el chat, que levanten la mano, está Jenny y Susana. Sí. Jenny y Susana. En principio, Jenny.
Bueno, muchas gracias. Gracias a Jorge, a Hilda y a todo el equipo en estos espacios que nos hacen pensar y repensar en el trabajo que hacemos. Em, yo estaba pensando en lo que habla Pere Lanier también, ¿no? Sobre el contrato narcisista, es decir, cuando se espera el bebé, ¿no es cierto? Estas ideas que se tienen sobre ese hijo y después el nuevo contrato narcisista que hay que hacer ante las distintas situaciones. Por ejemplo, cuando no nace un niño, ¿no es cierto? Como el esperado, como el deseado, el ideal, y hay que hacer ese nuevo contrato narcisista, ¿no es cierto? Eh, entonces, cuando Jorge habló sobre la cuestión de los padres, que hay que trabajar también con ellos, quisiera que si nos puede ampliar un poco sobre este tema, ¿no? Cómo se trabaja, porque hay un duelo, ¿no es cierto?, con aquel hijo ideal y el hijo que nos llega, ¿no? Eso, y desde ya, muchísimas gracias por la, por la respuesta que nos puede dar Jorge. Gracias. ¿Respondo ahora o vamos sumando más inquietudes? A ver, y Susana, Dios se me ocurre. Y después. Sí, Bueno, Bueno, agradecerte, Jorge, porque fuiste muy conceptual en temas que a veces no se abordan. Es lo que nos pasa a nosotros como analistas. Y trajiste a Carlos Tavia, que bueno, somos muy conocidos de hace muchos años con Carlos. Va a estar en el programa la semana que viene, hablando justamente de Meltzer, pero lo interesante, que es lo que trajo Jorge a continuación de, como decía Isla, del viernes, que son, Meltzer habla de las intimidades en los diferentes estados mentales. Entonces Jorge trae muy concreto, y yo te agradezco muchísimo, cómo afecta eso cuando el terapeuta hace una decisión y lo desmiente. Como que pasa todo en el paciente. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros también tenemos somnolencia, nos aburrimos o no sabemos qué hacer? Y los pacientes, vos también, Jorge, has trabajado en pacientes autistas y demás, son los primeros que perciben eso. Cuando una persona dice, no me entendía nada, yo jamás hubiese podido hablar con ese terapeuta. ¿Mm? Entonces creo que lo que trae Jorge acá, que es un poco, digamos, lo que nosotros algunos hablamos, Melzer, Carlos y bueno, varios colegas, de la experiencia emocional que nosotros tenemos en el momento de estar con el paciente. Y que esa experiencia emocional puede producir el desarrollo del pensamiento o bloquearla. Entonces Jorge lo expresa muy bien. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Y acá entra un tema que vos, Jorge, lo has desarrollado también en otros momentos, que es el tema de las identificaciones. Claro. Esto tiene que ver un poco con lo que preguntaba la colega, ¿no? Cómo trabajar con la familia. Así que te agradezco muchísimo, porque creo que tenemos que tener en cuenta las identificaciones y cómo nosotros a veces bloqueamos esa posibilidad del desarrollo del pensamiento y, por supuesto, de la cura. Bien. Bueno, voy respondiendo, gracias Susana, y voy respondiendo a querida Jenny, que ahora en octubre nos vemos en el Congreso de FLAPSI en Santiago de Chile. Aparte hacemos el chivo, ya ahí te ayudo. sí, acá están pasando chivos, pero chivos buenos, Bueno, que claro, nos chivo bueno enriquecen, sin retorno, solamente bien. que nos enriquecen. Bien, con respecto a la familia, por supuesto que en estas escenas es muy necesario trabajar con las familias. Digo familias y no digo padres, porque muchas veces, a veces una abuela o un abuelo puede dar, o hermanos, trabajo mucho con los vínculos fraternos, y me parece que es importante abrir el espectro, por eso decimos familias y no solamente padres, más allá de cómo está armada la familia, especialmente en estos escenarios actuales. Con la familia
y con los que están a cargo, lo que uno tiene que ir viendo, qué pasa en el fracaso identificatorio, no solamente del duelo, como bien decís, ¿no? Porque a lo mejor en una familia que alguien no haga una carrera universitaria, ya es un duelo, ¿no? No hace falta que nazca con una dificultad, ya eso puede producir. Ayer solamente en una sesión, creo que siempre estos encuentros son interesantes porque uno se acuerda de cuestiones que tuvo ayer, ¿no? Tuve que tener una entrevista con los padres, un joven de 24 años, que está estudiando en la universidad, hace 4 años que está en el mismo lugar, ¿no? Estudió en pandemia en forma virtual, fue muy difícil la presencialidad, y él no le puede decir a los padres que él no quiere dejar la carrera, ¿no? Padres que no son universitarios, pero padres que han quedado frustrados por la universidad, de cuál trabajar para eso. Bueno, era terrible esta cuestión, y a mí se me ocurre, yo soy muy terapeuta, como digo, más de trinchera que de consultorio, y le digo, ¿por qué no hacemos una entrevista con tus padres? Me parece que sería bueno que hablemos de esto que te pasa, ¿no? Porque da vuelta y vuelta y vuelta. Fue muy interesante porque hicimos la entrevista con los padres. Yo lo visitaba en otro momento, a los padres, pero nunca en presencia de él, no quería. Dice que la madre se enoja, se asusta, grita, etcétera, etcétera. Que algo de razón tiene. Cuando él estaba por decir, él se ponía para abajo, parecía que iba a comunicar algo. Bueno, para él era fuerte dejar la universidad y hacer otro estudio terciario, porque no le gusta esa carrera y otra cuestión, y dejar. Era tan fuerte que la madre tenía una cara de horror, y la madre lo que pensaba, que después le pregunté por qué la cara de horror, yo pensaba que iba a decir que iba a ser papá. Miren la fantasía, ¿no? De la mamá, él está de novio, y pensaba que iba a decir que iba a ser papá y que no lo podía decir en casa, ¿no? Ahora, a pesar de esta cuestión, uno diría que hay algo del duelo, pero algo también del trauma. Yo trabajo mucho en la familia como estos dos ejes. El duelo como algo de lo perdido, de algo de lo que no va a ser, un hijo universitario, pero también de lo traumático, porque en esta mamá lo que se jugaba que decía, bueno, yo tampoco me recibí, porque yo estaba estudiando y tuve que dejar para trabajar, pero él podría ser universitario, que él no quiere. Entonces, como de alguna manera hay algo del linaje familiar que se juega en estas historias, uno tiene que ir viendo cómo la decisión del hijo le retorna un siniestro a la familia, ¿no? Porque la familia ya quería ir por otro lado, la papá ya estaba chateando, ¿qué universidad? ¿Dónde estoy? Digo, no chateemos acá en sesión, yo soy bastante bravo a veces. No chateemos, cerremos los celulares, después chatear en casa. Acá aprovechen esta sesión para ir viendo qué les pasa a ustedes con esta decisión que no puede comentar en casa, y la decisión fue mía. Yo le dije a la familia, la decisión de hacer una sesión familiar fue mía, no de él, ¿no? Pero yo como un show auxiliar, porque estaba con mucho abrumamiento y me parecía que yo era cómplice de ese silencio, de esa imposibilidad, de alguna manera, ¿no? Y cómo destrabar. Pero lo interesante es que más allá del impacto, que la mamá pensaba que iba a ser abuela y se alivió como que era solamente dejar la carrera, pero después se habló cómo en realidad había que trabajar el concepto de duelo del hijo, del hijo real, no del hijo que había deseado ser universitario, pero también cómo emerge algo de lo traumático de la familia, el retorno de lo reprimido a la manera de un siniestro. ¿Está claro? Claro, claro. Si no nos quedamos en la anécdota, bueno, cambio, entonces es una sesión tipo coach que yo odio, está claro, yo estoy coacheando y nosotros no estamos para coachear al otro, estamos para acompañar y para trabajar las cuestiones identificatorias, ¿no? Así que eso sería un poco lo que plantea Jenny, lo que decía, es cómo articular duelo y trauma. Con el duelo solo no es suficiente, porque algo va a retornar, especialmente el trauma original de los papás. Y con Claro, respecto... Sí, sí, dale, Hilda, no, te escuchamos, concuerdo. Sí. No, y lo que decía Susana, tal cual, sí, sí, hay cuestiones que a veces uno no toma como eje de lo que nos pasa a nosotros, en esto de la contratransferencia, y las cuestiones que todo el tiempo estamos expuestos. Y yo creo que me animaría a decir que cada vez más va a ser la clínica actual en los jóvenes, los perdidos, los desorientados que llegan. Llegan porque hay algo del sufrimiento, pero es un sufrimiento que hay que ver cómo ligarlo,
¿no? De alguna manera, ¿no? Y también es probable que el analista tiene que tener una actitud activa, pero no invasiva, pero sí activa, porque si no, dice, bueno, si no hay demanda, no, pero si está ahí, y toca timbre ahí, o viene a las sesiones porque nos está pidiendo ayuda, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas cuestiones del deseo, no deseo, porque él está. Ahora, claro, si yo también me hago miméticamente un silencio fuerte, puede ser que lo expulse, puede ser que yo lo expulse. También puede haber intervenciones de expulsión y no de convocar. O sea, hay que ver cómo alojar al que está silenciado, cómo alojar al que está desorientado. Sí, qué interesante todo lo que traes realmente porque utilizás los desarrollos del psicoanálisis y mostrás como que detrás del aburrimiento patológico, que en algunos casos se presenta como inhibición intelectual y vital, que se da en niños físicamente sanos, operan por el contrario procesos muy activos, ¿no? Cuya finalidad es mantener al niño aislado, tanto de la comprensión de la realidad objetiva como la de su propio mundo interior, ¿no? Es decir, yo creo que vos apuntás a que el aburrirse es un trabajo psíquico realmente agotador, ¿no? Es un trabajo que si se accede a un tratamiento, por ahí puede abrirnos, como vos abriste a través de lo transgeneracional, ¿verdad? El camino a las representaciones mentales necesarias para que se produzcan los conflictos psíquicos tan temidos que están encubiertos debajo del aburrimiento, ¿no? Con esa mirada transgeneracional que vos tenés y con ese concepto también que a veces tanto trabajamos en los grupos de la exportación del duelo de una generación a la otra, ¿no? O sea que el aburrimiento no es tan aburrido como parece, o sea que es muy interesante lo que traes, ¿no? Bueno, también a veces es una pausa, ¿no? También a veces es necesaria. Hay aburrimientos que son muy creativos, ¿no? Pero vos estamos hablando de los aburrimientos que impiden ligarse a la vida, que son los patológicos, ya sea por depresión, como vos dijiste, o por predominio paranoico. Bueno. Porque realmente uno podría pensar, interesante lo que dice Silvia, y vamos a escuchar que hay una pregunta por ahí, que estos aburrimientos que yo traigo son desinvestiduras del mundo. Me parece que eso es lo que tenemos que tener en claro, ¿no? Desinvestiduras totales, parciales, pero desinvestiduras. Y es probable que el analista también se siente desinvestido, como que no sabe para dónde ir, ¿no? Claro. Yo digo que hay que luchar contra eso, ¿no? Claro. No dejarse envolver, ¿no? Porque es como una nube que te envuelve y te tira. Hay que luchar contra eso, exactamente porque cuanto más fuerte, ¿no? es esa nube, es más patológica la defensa, ¿no? Es más patológico lo que está encubriendo la defensa. Bueno, creo que alguien más levantó la mano, ¿no? Está Sonia. Adelante. Desmuteate, Sonia. Sí, a ver, si vos desde ahí podés desmutearla. Ya está. No, yo no. Bien. Bueno, Jorge, la verdad te agradezco, riquísima la exposición. Me quedé con algunas cosas para preguntarte, pero para no hacerlo teórico, me quedé con el tema del silencio del paciente adolescente que viene, que está ahí, que quiere, que pasa con adultos, de la intervención nuestra, y lo último que vos dijiste del coaching. Yo tuve hace muchos años, yo era nueva, hacía poquito, una paciente terminando el secundario para ver qué hacía con su vida, que la trajo la mamá, la acompañó. Esta chica, muy interesada, con muchas ganas, de hecho venía 3 veces por semana, vino unos años, llegaba en punto, no faltó nunca, se acostaba, me saludaba y no hablaba nada. Entonces, ¿qué hice yo? No recuerdo lo postural, porque es muy interesante lo que vos decís con la postura. Yo estaba tan preocupada con esta chica, no sé qué pasaba con mi postura. Pero fui creando diálogos, a ver, para que ella hablara, porque ella repetía, muchas gracias, qué interesante.
pero en realidad no hablábamos nada por tiempo. Entonces yo le hacía propuestas, que me contara qué hizo el resto del día, si miraba algún programa de televisión, lejos de las pantallas, lejos de internet, lejos, pero cómo de pronto hay alguien que se comunica de un modo que uno tiene que ser algo creativo para el ida y vuelta de la comunicación en un establecimiento de una ligadura. No pasa solamente con adolescentes, yo recuerdo este caso, fue muy patente. Bueno, cuestión de que trabajamos así, digamos, sin estas ideas que vos das con respecto a la contratransferencia del analista, trabajamos yo sacándole palabras, estimulándole. No voy a expresarme mucho con el caso de esta paciente, pero concluyó entrando a trabajar en una empresa, empezó a estudiar en una universidad, se puso en pareja, o sea, que todo eso, que era predominantemente silencio, estimulación mía de que hablara y alguna idea de ella, se transformó en esas conductas que en este caso fueron satisfactorias. Ahora, la otra cosa en la que me parece que vos nos podés aportar es el tema de la somnolencia, cuando uno estimula a hablar, escucha, el paciente no le sale mucho, y estimularlo de un modo, yo no sé si es coach, pero estimularlo de un modo no tradicional. Buscar el diálogo, buscar la ligadura. Así que lo que vos nos podés aportar va a ser riquísimo porque me parece que se puede aplicar tanto a adolescentes como a adultos. Así que bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias, Sonia. ¿Vos estás hablando Bueno. de la somnolencia de nosotros o la somnolencia del paciente? La nuestra, la del analista. La del analista. Ah, bien, 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 bien. Bueno, Bueno, está Patricia, Jorge. bueno, escuchamos, y después respondo. Después sí, digo Claro, lo porque de así Sonia. vas de dos en dos, Sí, ¿no? sí, sí, Patricia, te escuchamos. Bueno, gracias. Yo aprendiendo a usar esto de los iconos. De las manitos, la manito. Sí, porque Bien, primero bien, puse Ale. aplauso, no Muy podía ligar. Bueno, Muy bien. me encantó. Jorge, esto lo asocié con el trabajo que vimos, bueno, en el grupo justo con Alberto Eiger, que Hilda invitó a la última reunión, y bueno, digamos, por mi experiencia en lo vincular también, la contratransferencia del analista, me pareció tan indicada tan precisa tu indicación de hacer esa entrevista familiar, y donde vos te encontraste con una madre con un gesto de terror, ¿no? Que, digamos, la dificultad de simbolizar y hacer ese pasaje del terror, digamos, al miedo a través de poder pensar. Y cómo la contratransferencia del analista, en relación a lo que dijo también, bueno, la colega que habló recién, perdón, que no sé el nombre. Sonia. Sonia, porque parece la palabra principal, no aparece la palabra Sonia. ¿Ya? Entonces, digo, cómo las asociaciones, vos hablaste del trabajo creativo, Sonia, pero cómo esas intervenciones activas, como dijiste vos, Jorge, pero sobre todo la identificación que puede tener el paciente y la familia en todo caso, con ese trabajo asociativo, entusiasta del analista, por ejemplo, asociando con lo que en ese momento les produzca ese encuentro, que puede ser con películas, con alguna fantasía, con algún recuerdo, que pueda ampliar el trabajo del pensamiento que está tan desdibujado o tan desconocido también, ¿no? ¿Cómo ayudar a construir ese trabajo del pensamiento a través del modo que el analista utiliza para poder ampliar y poder pensar de otra forma, ¿no? Esto que les está sucediendo. Eso es todo. Bien, gracias Patricia y gracias Sonia. Ahí sí, principal pasó a ser Sonia. Bien, ahora cambió el nombre. Bien, ¿cómo articular esto de la somnolencia y qué cuestión creativa de nosotros? Voy a comentar algunas cuestiones de mi clínica, no a la manera de receta, sabemos que el psicoanálisis no es receta, sino es compartir experiencias, obviamente, todos somos formados en este grupo, así que no hace falta esta aclaración. Pero fundamentalmente, lo que yo intento es que frente a la
extrema somnolencia que puedo tener. Yo trabajo mucho con pacientes, ahora sí, con discapacidad y con problemas de lenguaje y de comunicación, donde está muy instalado el tema de la dificultad en la comunicación y por ende a veces lenguaje. Y una de las cuestiones que yo es, ¿cómo me rescato yo? Es rescatar al otro, pero me tengo que rescatar yo para rescatar al otro. ¿Y cómo me rescato? Por ejemplo, ¿de qué manera hay que registrar la sesión después? Yo muchas veces me ha pasado en el lugar de supervisor, pero también como analista veo que de repente me dice, la verdad que yo no sé qué hacer, porque llega, está en silencio, no sé cómo decía Sonia, y no dice nada, yo realmente te lo quiero derivar a vos. No te apures, es tu paciente, no tengo necesidad que sea mío, ¿no? Pero que de alguna manera lo que se juega ahí es la dificultad de poder registrar la sesión, que es por escrito. A veces uno registra la sesión porque va a supervisión, ¿no? Hay un interlocutor que nos espera. Pero muchas veces uno no va a supervisión, porque esa semana no va, y yo lo que planteo es que a mayor impas y a mayor silencio, mayor registro. Y vos te sentás en una hoja y decís, ¿qué pongo si no pasó nada? No, cómo entró el paciente, cómo coló el cuerpo, qué te pasó a vos, ¿no? En el registro de la sesión del supuesto vacío va a haber un contenido. No lo que plantea Bio, que si uno cambia de perspectiva, aquella que es caótico se vuelve coherente. Es como cuando vos mirás un cuadro. Si siempre lo mirás así, no. Muchas veces yo roto mi silla de analista y me pongo en otro lugar. Y le pido al paciente, ¿no querés sentarte vos acá y yo acá? No como una cuestión pero más allá de jugar de los roles, de la plasticidad en el escenario. Yo tengo un consultorio de adultos y un consultorio de niños, ¿no? Que se comunica con una puerta, a propósito lo hice con el arquitecto, para algo del pasaje de lo simbólico, del pasaje, ¿no? Y muchas veces le propongo cambiar de espacio, pero para cambiarme yo de espacio. Muchas veces, a veces está en el silencio, y es el riesgo de la somnolencia mía personal. Yo salgo de la cena, voy a buscar una agua. ¿Querés agua vos? Pero yo necesito el agua, no sé si lo necesita el paciente, pero yo la necesito seguro. Voy a buscar el agua y eso me revitaliza para poder seguir. Claro. No todas las sesiones, si voy a cada rato a buscar agua, algo me pasa, ¿no? Pero, Claro, digo, sí. pero de alguna manera como un recurso de entrar y salir. Ese ratito, incluso ese paciente que está como con los ojos entreabiertos, se abre, ¿no? Para ir viendo si ya volví o no, ¿no? Esto de la conexión-desconexión. Entonces son recursos de encuadre, sin romper el encuadre, pero como cuestiones de compartir. Hace muchos años yo tuve acá en el consultorio una rotura, tuve que atender en la sala, como sería entre la cocina y una cosa media jodida que pasó acá adentro muchos años, por la calefacción. Entonces, tuve que atender a dependencia de servicio, que yo como no iba acá no lo usaba, pero la habilité como consultorio. Un paciente muy desconectado estaba fascinado porque los chiquititos, que el otro consultorio mío era muy grande, muchos libros, no se podía hablar con tanto libro, él me decía. Y cuando terminó la hora, que yo pude volver al consultorio grande, él me pidió atenderlo a la dependencia de servicio, que yo lo tuve que acomodar como consultorio, ¿no? Pero interesante para ir viendo cómo revisar el encuadre también y la cuestión del contexto que puede ayudar a la producción de lo simbólico, realmente, ¿no? Qué interesante, Muchas la gracias, verdad, muy interesante. muy interesante, realmente, sí. Bueno, tenemos preguntas o han levantado la mano Viviana y Valeria. Sí, Viviana, ¿estás Viviana? Y Valeria Sachs, no sé. Bueno, Viviana estaba ahora primero no la Viviana. veo. ¿Está Viviana? Ahora no la veo. Si querés, empezá vos, Valeria. Sí. Bueno, Empezás vos, Valeria, y, sí, y yo después relacioné esperamos. Ok, yo relacioné los dos conceptos, aburrimiento e impas, y pensé en mi asociación y pensé también en cómo clasificaste el concepto de aburrimiento con varios autores. Me quedé con el de Masood Khan,
relacionado a los pacientes antisociales. Ah, Y pienso, pensando en el título que nos convoca, ¿no? Son jóvenes, adolescentes, generalmente son chicos que los traen las mamás. Generalmente un chico aburrido va a atacar la terapia y la escena, como está tan destructivo, se la dedica a la mamá. mm, Yo pienso, ¿no? El no ir a la sesión, no querer ir más. El título que nos convoca es el impas. Esta escena destructiva hacia el vínculo, hacia lo vinculante, hacia la mamá, hacia la familia. Yo creo que son generalmente, no quiero ser generalizadora, pero son chicos con esta tendencia antisocial. Entonces pienso, orientar a la madre, cómo poner límites. Yo relaciono este tema específicamente con niños antisociales, con características que les cuesta mucho frustrarse, no encuentran los límites, la madre no sabe cómo ponérselos. Entonces, generalmente me resultaría más fácil poder orientarle a la madre y ir llevando el análisis por ahí, para ver cómo ir frustrándolos, cómo ir poniendo límites, mm. hasta dónde. A ver, no es lo mismo, interesante lo que traes, Valeria, ¿no? No es Gracias. lo mismo un niño aburrido que un adolescente, un joven aburrido. Son dos cuestiones diferentes por la estructuración psíquica. Cuando yo hablo más de jóvenes o jóvenes adultos, es como que de alguna manera ahí queda muy instalado ya el aburrimiento como una filosofía de vida, si nos permite, como el beneficio secundario del aburrimiento, ¿no? Ese es el riesgo, que el aburrimiento se instale como una forma de ser en el mundo. Con los niños, el aburrimiento, al decir de Medita Sperling, sí, algo antisocial, pero veo que yo dije Medita Sperling como equivalente de la depresión en la infancia. Y me parece que ahí sí hay que trabajar. Yo en todas las situaciones trabajo con la familia, no importa las edades. Yo trabajo pidiendo permiso, con ese joven de 24 años, otro analista no estaría consultando a los padres, pero este joven vive con los padres, lo sostiene económicamente los padres, mantienen el análisis los padres. Me parecía que y los padres me agradecieron, primero el susto que se pegó a la señora porque pensaba que iba a ser abuela y se enteraba ahí, pero más allá de eso, agradeció esta necesidad porque esta situación había que destrabarla y no se sabía cómo, de alguna manera. En realidad siempre, a veces hay que ver que a veces con los niños conviene con los padres, sabemos cómo trabajar por fuera. Cuando vos decís las madres, ahí yo me quedo pensando por qué las madres y no los padres, si hay padres. Yo también, yo pensé lo mismo. O Antisocial, los padres. Es que vienen las madres. Y por Bueno, eso. en mi Por consultorio. eso, Claro, Digo, bueno, ese es todo un tema interesante, no ahora, pero para otro momento, de trabajar el tema del lugar del padre en los análisis de los niños, ¿no? ¿Cómo alojamos y qué pasa? Más allá de las legalidades, que sabemos muy bien que es todo un tema en estos tiempos que corren, convocar a una madre y a un padre, ¿y qué pasa, no? porque yo también pienso que en estos niños, ay, perdón, que te interrumpo, hablo específicamente de estos niños antisociales o con conductas de falta de límites. Veo como que cuando se pregunta cómo son los padres, si son padres desvitalizados, con depresión, o que no trabajan, o que no los mantienen a los hijos, y es como si repitiesen esta identificación con el padre, siendo ellos mismos desvitalizados, Están antisociales. engolfados por la madre, podés decir, Como, por la función materna, engolfados. Es difícil salirse de eso, pero como dice Jorge, es bueno intentarlo, ¿no? Porque de repente convocarlo con el padre cambia totalmente la escena, ¿no? pero repiten los modos de ser del padre.
son Sí, chicos reeditar. que repiten la misma violencia que el padre. Tal cual, tal cual. Sí, sí, es todo un tema esto, que se abre y que para otro momento quizás, pero hay que ver quién convoca al padre y si es el niño no hay que pedirle. Dice que acá siempre viene mamá. ¿Qué pasa? ¿Por qué papá no viene? Yo a veces me juego con un niño. Y es el niño que encara al padre después en la casa. Jorge dice que vos no querés venir, yo no dije eso, ¿no? Pero bueno, me hacen poner en un lío bárbaro y a veces el padre viene, y quizás viene para pelear, viene para pulsear, pero de alguna manera, porque alojar a un padre en un análisis es todo un proceso, ya lo creo, muy complejo. Bueno, acá, Sí, Jorge, tenemos algunos comentarios en el perfecto. chat. Podría leértelos. Bueno, Karen Gabriel dice cómo situaciones inesperadas pueden producir un acceso inesperado también a lo simbólico. Ese es un Bien. comentario. Luego tenemos a Mariela Serioni, que nos dice, es interesante el tema del trabajo con la familia. Me ha pasado encontrarme con muchas resistencias de parte de los padres. Por ejemplo, que depositen en la escuela la culpa del aburrimiento y que piensen que esto se solucionaría cambiando de colegio. Por lo general, es el colegio el que aconseja tratamiento, me refiero a niños, claro, y claro. entonces depositan las culpas allí. Mm, Eso dice Mariela Serioni. Miguel Maldonado piensa que más allá del encuadre, lo importante es mantener la actitud analítica. Patricia Linenberg piensa que el déficit del trabajo de simbolización puede ser de todos los miembros de la familia. yeah. Miguel vuelve a agregar que su comentario se refería a determinado tipo de pacientes. Claro, clarísimo. Y tenemos a Sonia nuevamente pidiendo la mano, levantando la mano, puede ser. Sonia, sí. La levantaste manualmente. Lo que quiero decir es transmitir la pregunta de Viviana, pues le escribí y le dije, mira Viviana, te están queriendo contestar. Ella no pudo más conectarse y me dijo que si podías decir en poco tiempo algo, Jorge, sobre el contagio afectivo de esa situación de aburrimiento, de somnolencia y la somatización como respuesta contratransferencial del analista. Es una pregunta de Viviana Carmano Bien, Yecki. sí, el contagio afectivo sería como una contraidentificación. Fracasa la identificación del analista si se contraidentifica y se indiscrimina, como que el aburrimiento de él ya es mi propio aburrimiento, ya no es el aburrimiento del otro, sino es mi propio aburrimiento. Yo me siento aburrido en esa escena y del cual no puedo producir. Y es probable, como yo había dicho, por eso la contratransferencia se convierte en somática, porque yo me empiezo a un lenguaje de cuerpo, de órganos, frente a esta imposibilidad de no intervenir, que no se me ocurre nada, ¿no? Como contagio, como un fracaso en la identificación. Claro, como una pérdida de la ligadura con la palabra y el pensamiento y el cuerpo en primer plano. Ahí aparece, tal cual. Claro, porque hay silencios que son elocuentes y otros que son vaciantes, ¿no? Y yo creo que habría que diferenciar en eso, porque también es cierto que las grandes creaciones de la humanidad han sido el resultado de ciertos estados de retracción y aislamiento sostenido que fueron fundantes y generadores, pero son estados de creatividad, donde yo a veces hablo con las parejas y dicen, no, pero ¿qué más? ¿Qué quieres hacer? Le hice un plan, le hice otro plan, le hice otro. Los padres no toleran esos estados donde el chico, el niño, puede estar sin hacer nada y pueden ser estados muy creativos, no siempre son de depresión o de abulia, sino que pueden ser realmente muy creativos, ¿no? Como que hay dos caras del aburrimiento, como vos muy bien lo marcaste en el Power,
¿no? Incluso en la adolescencia. O sea que no tenerle miedo a que estén sin hacer nada bastante tiempo, porque en ese no hacer nada pueden surgir cosas, ¿no? También ese es otro fantasma que hay, ¿no? De que tienen que Es estar siempre en interesante, actividad. en una sociedad de la exigencia de la producción y el resultado, muchas veces se hace difícil cómo transitar el proceso de cada joven o cada adolescente. Ese es todo un tema como analistas, ¿no? Que muchos están en proceso y la familia quiere el producto, el resultado, ¿no? Y los quieren ver siempre en movimiento, en acción, y por ahí Si me permiten, no le agrego que interesa. además de la familia, la escuela muchas veces. Claro, no menor, claro. Es la Sí, escuela la que sí, pide producción y evaluación, ¿no? sí, Y se convoca a claro. los padres y los padres obviamente también entran en Ahí, esto. ahí aparecería la angustia de los padres, ¿no? Como Claro. que había una vez que me consultan una nenita que juntaba bichitos en frasquitos, los llevaba a la pieza, se pasaba horas jugando, y no puede ser, tiene que hacer de todo, tiene que hacer un deporte, otro, pero digo, no quiere. Y después con el tiempo resultó ser es una famosa patóloga, ¿no? Entonces se dedicó a la investigación, porque era su fuerte, digamos, ¿no? O sea que era un Totalmente. aburrimiento productivo. Pero bueno, Jorge, Totalmente. que nos queda poquito tiempo, queremos que cierres vos con realmente abriste a un montón de interrogantes y tenemos que seguir contigo. Pero si No, me yo, permitís, Hilda, sí, le Mirta. quiero decir a Jorge, antes de que cierre, que tiene muchísimas felicitaciones por el excelente trabajo. Todos lo saludan, le agradecen por el encuentro y por todos los aportes. Yo no puedo. Bien. Así que te escuchamos unas palabras antes de terminar y después nos desmuteamos para aplaudirte. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Siempre es un espacio muy cálido, en el sentido del respeto y el intercambio, y me parece que eso es lo fundamental. Para poder producir tiene que haber un espacio de riqueza, y en ese sentido este grupo lo tiene con mucho. Y cada vez que yo me encuentro y la veo otra vez a María Julia García, Maruja, que fue docente mía en la escuela de Raquel Hofer, y siempre me emociono cuando la veo a ella, porque fue una de las primeras docentes cuando empecé a hacer clínica de las infancias, ¿no? Íbamos ahí a Flores, no en el edificio estaba Chemea y arriba ella nos daba las clases, ¿no? Así que siempre es una emoción para mí encontrarme. Ella fue una de las primeras analistas que me enseñó psicoanálisis con niños, ¿eh? Así que Qué maravilla, Marujita y Raquel Seufert. Raquel Seufert. Todos pertenecimos a esta escuela, desde ahí venimos. Qué lindo. Y gustazo verla también. Qué lindo. Bueno, así que, y gracias Mirta, también por la coordinación, por el intercambio, y a todos los colegas que estuvieron acá presentes. A veces no es fácil encontrar un espacio para estar juntos, así que, bueno, un placer estar acá, y a la medida que podamos ir conectando otro miércoles. Gracias a vos, Jorge, realmente muy cálido. El encuentro ha sido como una charla entre amigos, creo, ¿no? Y amigas. O sea, muy distendido, muy interesante todo lo que has traído, y sobre todo por esta articulación, ¿no?, tan maravillosa que has hecho entre la teoría y la práctica clínica. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y ahora el aplauso. Hay que desmutearse, Valeria. Hay que desmutearse. Gracias a ustedes. Ahí va. Hasta la próxima. La próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Silvia. Gracias, Mirta. Gracias a todos. Gracias, Jorge. Pronto nos vemos, Jenny. Gracias. Gracias. Gracias.